Bien, adelante. Eh, los, los sistemas electorales, ¿no? Ujú. Que ha, que ha sufrido Honduras, vamos a decir, eh, y la vigencia de los derechos humanos, ¿no? ¿Cuánta vigencia han tenido en realidad los derechos humanos respecto a este tema, ¿no? Bueno, ok, con el tema de sistemas electorales, yo diría que 2020 de alguna manera fue un parteaguas en tema electoral. Venía dándose una reforma electoral que no concluyó y cuando Honduras entró en este último régimen constitucional, digamos, a partir de 1982. eh, En ese momento existía un Tribunal Nacional de Elecciones que concentraba todas las actividades en materia electoral, es decir, organizaba las elecciones, también era la sede administrativa para recibir reclamos, también se encargaba de la parte del registral, es decir, el sistema de identificación civil, y podríamos decir que se tendría que haber encargado de la fiscalización de las campañas políticas, pero en ese entonces no era realmente una actividad que realizaba el órgano electoral, ¿no? Luego, en 2004, se aprueba la nueva ley electoral de ese momento, la ley electoral y de las organizaciones políticas, y ahí se va fragmentando un poco la institucionalidad electoral, es decir, se crea el Registro Nacional de las Personas y el Tribunal Nacional de Elecciones muta a lo que fue el Tribunal Supremo Electoral. Años después, en 2016-2017, se aprueba la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos y se crea la unidad, que se le conoce como Unidad de Política Limpia. Entonces, vemos que con el paso del tiempo la institucionalidad electoral se fue fragmentando, ¿no? A tal punto que ya en 2019 se separa la administración y la justicia electoral. Pero más allá de que las instituciones se fueron fragmentando, el sistema electoral en realidad no cambió de esta última reforma electoral. Es decir, de la ley electoral que estuvo aplicable de 2004 a 2021 a lo que la nueva ley electoral dispone, por ejemplo, la presidencia de la República se elige con los mismos principios de representación, es decir, el principio de mayoría simple. Luego, los diputados se siguen eligiendo con el principio de representación proporcional. Lo mismo ocurre con el resto de miembros de las corporaciones municipales, porque el alcalde sí se elige con mayoría simple. Entonces, digamos que en las bases el sistema electoral no cambió. Lo que sí ha cambiado es la interacción de partidos políticos, ¿no? Es decir, el surgimiento del Partido Libre, el surgimiento en su momento del Partido Anticorrupción y que luego el liderazgo se trasladó a lo que es el Partido Salvador de Honduras. Entonces yo pienso que los retos que el país ha enfrentado en materia electoral por una parte, se ligan al hecho de que el sistema no se adaptó realmente a el cambio que hubo en el sistema de partidos, es decir, el sistema electoral. Y eso se puede de alguna manera comprobar con que en la última elección, bueno, elección de 2017 y en la de 2021, si tú recuerdas, eh, Salvador Nasralla, que es pues uno de los liderazgos opositores, renuncia a su candidatura presidencial en primer momento en el Partido Anticorrupción y luego en el Partido Salvador de Honduras y se integra a la fórmula presidencial de Xiomara Castro en el Partido Libre, lo que transformó la elección como en una segunda vuelta, o sea, como no existe segunda vuelta formalmente, pero el hecho de que él hizo eso, o sea, se integró a la fórmula presidencial de otro partido un mes antes de las elecciones prácticamente. Entonces, eso hizo que de alguna manera dos candidatos que venían representando a dos partidos diferentes se unieron para enfrentar al partido de gobierno. Entonces, claro, la partidización del sistema electoral a nivel institucional y a nivel de juntas receptoras de votos es un reflejo de la interacción de los partidos políticos en la contienda como tal. Entonces, la conflictividad que ha caracterizado al país, más allá de la polarización de ideas,
se traslada a las instituciones y ahí es donde los retos, o sea, los desafíos persisten a nivel de instituciones, ¿no? Y luego en el tema ya más amplio de derechos humanos, pues eso ya lo podemos contextualizar pues en una imagen más amplia del país, ¿no? Hace poco la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en abril hizo una visita in situ al país, dejaron algunas observaciones preliminares y en la parte introductoria del informe, lo que la comisión explica, bueno, primero reconocen el carácter estructural de los desafíos en materia de derechos humanos que el país atraviesa. Y obviamente uno de los momentos clave para que todavía persistan esos retos en materia de derechos humanos fue el golpe de Estado, ¿no? Que muchas de esas fisuras que dejó el golpe de Estado no se han corregido y ahí es donde tenemos una institucionalidad muy frágil para poder proteger derechos humanos. De hecho, en este gobierno que pues viene con una bandera un poco más progresista, digamos, que el Partido Nacional, uno de los retos que ha enfrentado ha sido justamente la gobernabilidad del sistema de protección de defensores de derechos humanos, ¿no? Que por una parte, la Comisión Interamericana y Naciones Unidas en los informes de país explican que los defensores de derechos humanos en este gobierno continúan enfrentando desafíos en sus actividades, pero por otro lado, el mecanismo de protección no ha logrado responder a esos desafíos que enfrentan los defensores de derechos humanos. Y eso va un poco más allá en el estado de la institucionalidad, es decir, la debilidad institucional del Estado. Entonces, realmente pensar que en el próximo año y medio o 2 años que le restan a este periodo se van a poder corregir muchos de estos desafíos es difícil porque eh, nuevamente, si volvemos a los partidos políticos, el Congreso Nacional, que es pues el lugar en el que más visiblemente converge, el Congreso no ha logrado funcionar. Es decir, el Congreso, los consensos que ha habido son excepcionales este año, muy pocos. Entonces, si en el Congreso, que es donde convergen partidos políticos, no hay mucha funcionalidad, es muy difícil que ya en el gobierno que el Partido Libre todavía se está aclimatando un poco en las instituciones, es muy difícil que ahí por sí solos logren una funcionalidad, ¿no? Entonces, por una parte, el sistema electoral va a enfrentar los desafíos que dejaron las elecciones generales de 2021 en un año y medio que va a convocar a elecciones primarias el Consejo Nacional Electoral, pero por otro lado, en una imagen más amplia, pues Honduras sigue siendo un régimen híbrido, según The Economist, y por lo tanto hay muchos desafíos estructurales para poder proteger los derechos humanos en el país, ¿no? Bien, ¿qué reformas te parece que habría que llevar adelante para un fortalecimiento de la institucionalidad y de la gobernanza en Honduras? Bueno, ahora mismo hay un, bueno, este año, 2023, creo que hubo y hay todavía unos procesos de selección de segundo grado, elección de segundo grado en el Congreso con el cual se conformó a la Corte Suprema de Justicia. Actualmente está el proceso de nombramiento del fiscal general y luego en unos meses el proceso para nombrar autoridades del Tribunal Superior de Cuentas. Entonces, si yo tuviera que ser concreto en como sugerir alguna reforma que, aunque obviamente formaría parte de un proceso más amplio de transformación institucional, pero que en un corto plazo podría ir generando resultados, pues son estos procesos de selección y nombramiento, porque históricamente la gente en Honduras siempre habla del bipartidismo, ¿no? Que el Partido Nacional y el Partido Liberal han controlado las instituciones, etcétera. Pero la realidad es que desde que el Partido Libre entra en el ruedo político, desde el año 2016, los nombramientos de altas autoridades del Estado se han distribuido entre los tres partidos políticos mayoritarios. Y esto, más que generar una reconfiguración institucional, no ha producido un cambio positivo para la democracia, porque las instituciones siguen funcionando de la misma manera que lo hacían con el bipartidismo.
Entonces, para mí, estos procesos de selección de altas autoridades en la Corte Suprema, en el Ministerio Público, en el Tribunal Superior de Cuentas, que son tres instituciones clave en el combate a la corrupción, es una de las banderas con las que el gobierno llegó al poder y que además también son clamores ciudadanos por cómo surgió la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en 2015, por lo menos la movilización de ciudadanos que se dio en ese momento. Entonces, creo que en el corto plazo, lo que resta del proceso de selección del fiscal general y lo que se espera de la elección del Tribunal Superior de Cuentas, si se pudieran elevar los criterios que se evalúan de las personas que aspiran a ser, bueno, a integrar esas dos instituciones, ahí podría haber un fortalecimiento a nivel democrático, que pudieran haber contrapesos en las instituciones, ¿no? Contrapesos que surgen de procesos de selección que no solo involucran al Congreso Nacional, sino que también una junta ad hoc en la que participan diferentes sectores de la sociedad. Por una parte diría que eso. Luego, podría ser que si se instala esta Comisión Internacional contra la Corrupción, eso traería una frescura como transformaciones institucionales a partir de un reconocimiento del Estado de que se instale una comisión internacional, ¿no? Que pueda venir a sugerir, no solo a acompañar al Ministerio Público en las investigaciones. Entonces, puntualmente, yo diría que esos dos momentos podrían ayudar, pero si ya lo vemos nuevamente, ampliando un poco más el análisis, si lo vemos culturalmente, es muy difícil que sobre todo Libre, cambie la dinámica con la que han operado los partidos políticos. Y eso, desde mi perspectiva, se traduce en que si culturalmente, o sea, desde la cultura política no hay un cambio en cómo el gobierno ha actuado en este año y medio, con base en las expectativas ciudadanas que había de ese cambio político, de aquí en adelante será muy difícil que ocurra, por lo menos a nivel de poder ejecutivo, ¿no? Que es, digamos, el que se supone que habría un margen de maniobra superior. Entonces, por eso yo me centraría más en esos dos puntos. Si realmente logra haber una mejora en la calidad de autoridades que estas instituciones pueden tener, esos contrapesos pueden hacer que, como no hay concentración de poder o no habría, entonces el Estado podría funcionar mejor, por lo menos a nivel de rendición de cuentas, transparencia y combate a la corrupción, ¿no? Que sigue siendo un problema serio. Pero ya viéndolo desde el nivel ejecutivo, legislativo, yo veo muy difícil que la forma en que se han comportado los partidos políticos cambie, por lo menos en el corto plazo. O sea, en este contexto no le ves demasiada independencia al Ministerio Público. No, no, porque lo que sucede, y incluso aquí podríamos entrar a hacer un análisis de los candidatos que están todavía en el proceso, y son, si no estoy equivocado, quedan 13 personas todavía en el proceso de selección, y de estas 13, me atrevo a decir que hay una o dos que representarían un cambio para el Ministerio Público, que no quita que puedan estar en la nómina final. Es decir, yo creo que si estas personas entran en la lista de candidatos finales y logran ser parte de las negociaciones en el Congreso entre los partidos políticos, sí podría llegar a ser un cambio, pero por la forma en que se han dado los acontecimientos políticos. Por ejemplo, si hacemos un recuento de los procesos de nombramiento de las autoridades en este periodo, en el que hubo una reconfiguración en la integración del Congreso. Por ejemplo, en enero de 2022, febrero, que estaba pendiente la crisis política en el Congreso, pues se nombró al Procurador General de la República y también a una institución que se llama la Comisión para la Promoción de la Competencia. El nombramiento de estas dos instituciones obedeció a como usualmente se han nombrado a las autoridades, es decir, por cuotas partidarias. Luego, el tercer gran proceso de selección fue el de la Corte Suprema, que pues los perfiles que la integran son muy afines a los partidos políticos, ¿no? A los tres partidos mayoritarios. Y la participación de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia y del magistrado Wagner Vallecillo en la Junta Proponente
desde mi perspectiva, lo que hizo fue develar en muchas decisiones que se tomaron esa vinculación con los partidos políticos, en este caso de la presidenta con el Partido Libre y de Wagner Vallecillo con el Partido Liberal. Entonces, considerando que los partidos políticos tienen un nivel de conflictividad atípico en el Congreso entre ellos, creo que eso los va a orillar a que el tipo de persona que quieren elegir para integrar el Ministerio Público sea una persona justamente que vaya a defender sus intereses, ¿no? Porque se han visto contrapuestos esos intereses ahora mismo en el Congreso, y si nombran una persona o dos personas que se aleja de la defensa de esos intereses, entonces creo yo que eso lo van a ver como una amenaza, ¿no? Como ocurrió en el nombramiento de Oscar Chinchilla, es decir, un fiscal que se reeligió eh, por una serie de factores, pero en parte también porque al Partido Nacional le convenía que continuara en el cargo, ¿no? Entonces, habrá que ver realmente, primero, cómo la Junta Proponente termina de conformar este listado. Por eso va a ser muy importante ver las evaluaciones finales que hagan, qué criterios usan para hacer estas evaluaciones. Y en un segundo momento, cuáles son los incentivos de los partidos políticos en la negociación en el Congreso. Incentivos que no se agotan en la elección del fiscal, porque nuevamente el Tribunal de Justicia Electoral tiene 2 magistrados vacantes, o sea, el tribunal son 3 y hay 2 que no están. Tribunal Superior de Cuentas, uno de los magistrados pasó a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, entonces ahí hay una vacante. Más allá de que en diciembre se tiene que renovar en general el pleno, ¿no? Y la unidad de política limpia, las autoridades tuvieron que haber vacado del cargo en mayo y no se han elegido las nuevas autoridades. Entonces, para mí el riesgo que eso supone en un escenario en el que en el Congreso no hay muchos consensos es que se quiera elegir todo en un solo paquete, ¿no? Y el problema con eso es que, claro, probablemente sí puede llegar a haber un consenso si se elige todo de un solo, pero el problema es qué incentivos van a motivar a los partidos a que elija todo de un solo el Congreso. Es decir, lo que va a primar es la distribución de cuotas, no necesariamente una evaluación de qué tipo de perfil es el que se requiere en cada institución, ¿no? Entonces, si ese llega a ser el escenario, pues no veo que el Ministerio Público vaya a despegar institucionalmente. Pero nuevamente, habrá que ver si en esta lista de 5 personas, por lo menos entra uno de estos perfiles que sí puede suponer un cambio, porque eso de alguna manera va a comprometer a los partidos. Ya en el proceso de la Corte sucedió que Ana Pineda, que era la mejor evaluada, entró en la lista de 45 personas que la Junta Nominadora le propuso al Congreso y o sea, la necesidad de que ella hubiera sido incluida en la lista de 15 magistrados fue todo un debate en el Congreso, ¿no? Entonces yo creo que eso se va a repetir con el Ministerio Público si entra una de estas personas que sí cumple el perfil, ¿no? Porque como se requiere mayoría calificada, podría haber un reproche de la sociedad civil hacia los partidos políticos si no se incluye a una de las personas mejores evaluadas en el listado de 2 personas que va a ser elegido ahí en el pleno del Congreso. Rafael, ¿cómo ves, mejor dicho, qué tipo de compromiso le ves a las élites económicas y a la clase dirigente en general, más allá de los partidos políticos, con la democracia, con el Estado de Derecho? Bueno, yo creo que es una muy buena pregunta porque por el contexto en el que está el país, que claro, o sea, Honduras por lo menos a nivel de mediciones internacionales. Por ejemplo, uno ve los números del Latinobarómetro, o sea, la confianza en las instituciones, el apoyo a la democracia, no ha sido alto desde hace un tiempo ya, ¿no? O sea, ahora mismo lo que hay quizás es eh, como un escalamiento de algunos niveles de conflictividad y de confianza, pero en general el estado de la democracia desde por lo menos hace 10 años ni siquiera se considera una democracia débil.
desde afuera, ¿no? Entonces, ¿por qué lo menciono esto? Porque el hablar del compromiso con la democracia de muchos actores ahora, eh, yo creo que aunque muchos demuestren compromiso ahora, que la democracia se encuentre con esta fragilidad en este momento implica una corresponsabilidad de todos los actores, no solo de los partidos políticos, ¿no? Sino que ahí también entra el sector privado, la sociedad civil organizada, las iglesias. Entonces, partiendo de esa corresponsabilidad, yo creo y hago eco de lo que la Comisión de la Verdad y la Reconciliación dijo para cuando ocurrió el golpe de Estado en 2009, cuando publicaron el informe de ellos en 2011. Y es que yo creo que todos los actores han dejado de fungir como interlocutores que pueden facilitar una salida del problema, ¿no? Porque aunque actores no estatales no son parte de las negociaciones políticas a lo interno del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, pero tampoco creo que se han logrado establecer como actores que faciliten una solución. Y te doy algunos ejemplos. Por ejemplo, solo en estas últimas 2 semanas, un grupo de organizaciones de sociedad civil había convocado una movilización ciudadana para exigir la instalación de la CICI, por ejemplo, de la Comisión Internacional. El gobierno convocó a una movilización a la misma hora, el mismo día y en el mismo lugar. Y la sociedad civil reaccionó cancelando la convocatoria, ¿no? En el caso del sector privado, pues ahora mismo estamos como inmersos en este debate con el gobierno por una reforma tributaria. Y desde la perspectiva del gobierno, el sector privado, por lo menos organizado, no es un interlocutor como para poder aportar insumos que sean considerados en el proyecto. Luego están las iglesias que han sido muy vocales en contra de una ley de educación sexual integral, de prevención de embarazos infantiles. Entonces, lo que sucede, o sea, si ya lo vemos desde una perspectiva integral, es que, claro, cada grupo continúa protegiendo sus intereses, que es normal, pero eso se da en un contexto en el que el país necesita espacios de diálogo político, ¿no? Entonces, si bien ha habido ciertos llamados de diálogo, eh, pareciera que ningún actor, por lo menos ahora, en este momento, está dispuesto a asumir la facilitación de un espacio o por lo menos ya una convocatoria real para que se acerquen los actores en el marco de la democracia, porque desde la perspectiva de cada uno, los demás están desacreditados, ¿no? Entonces, o sea, más allá de que en el discurso pueda haber un compromiso con la democracia, pero yo creo que hay un compromiso a medias, porque no logra haber un desprendimiento real que los lleve a todos a sentarse en una mesa con todos, ¿no? Y mientras eso no suceda, entonces yo creo que estamos muy lejos de ver por lo menos un proceso de diálogo político encaminado a democratizar el país. Lo que podemos ver, por lo menos creo yo, en los próximos años, pues es un contexto político en el que va a haber un aislamiento mayor de cada sector, que eso obviamente va a generar más polarización afectiva, no más conflictividad, porque pues polarización de ideas siempre va a existir, ¿no? ¿Cómo ves la inserción de Honduras en la región y a nivel global, digamos? Por ahí podemos ver un cambio, digamos, que pueda venir de la ayuda de la comunidad internacional. Bueno, yo creo que la comunidad internacional aquí está enfrentando un momento muy interesante porque no, no, no hubo hasta hace una semana un enfrentamiento del gobierno con la comunidad internacional tan visceral como hubo con la representante de Naciones Unidas, ¿no? Que se le reprochó su participación en una conferencia de prensa con organizaciones de la sociedad civil. Entonces, esto yo lo identifico como un riesgo a
las posturas que puedan querer tener representantes de la comunidad internacional en facilitar el acceso de Honduras a ayuda internacional, en sus diferentes formas, ¿no? Porque eso puede suponer asumir un costo político que vaya en detrimento de su persona o de la institución que representa. Ahora, si colocamos a Honduras como ya en el escenario geopolítico, yo creo que hay una ventaja en que Honduras sigue siendo importante para Estados Unidos, por ejemplo. Obviamente por todo el contexto regional, es decir, el debilitamiento del papel de Estados Unidos en El Salvador por los enfrentamientos que han tenido con Nayib Bukele, la crisis política electoral en Guatemala y pues la percepción que muchas élites ahí puedan tener de la participación de Estados Unidos en el sistema político, el cierre del espacio para Estados Unidos en Nicaragua. Entonces, todo eso de alguna manera ayuda a que Honduras siga siendo relevante, ¿no? Por lo menos en términos geopolíticos. Ahora, de eso a que se aprovechen las oportunidades para insertar al país en un debate político y económico. Y creo que eso va a estar justamente condicionado a que las condiciones políticas y democráticas del país se lo permitan. Y un ejemplo muy claro, imagínate que el gobierno quería adherir a la Corporación Andina de Fomento, ¿no? Al CAF. Y en realidad, si uno de líderes empresariales, por ejemplo, no estaban en contra de que Honduras entrara. O sea, en realidad decían que podía ser bueno para el país diversificar sus fuentes de financiamiento. Pero el debate en el Congreso se centró en conflictos políticos entre los partidos que impidieron que se aprobara el acta de la sesión en la que el Congreso se había aprobado la adhesión de Honduras al CAF. Entonces, hoy supuestamente se publicó la adhesión del país al CAF sin que el acta legislativa hubiera sido aprobada. Entonces, imagínate, o sea, un debate que debió haber sido centrado en qué beneficios podía obtener el país de entrar a la Corporación Andina de Fomento, no se centró en eso, sino que se centró en si habían o no los consensos para ratificar el acta en el que se había aprobado esta adhesión. Entonces, ese tipo como de debates un poco banales, porque se alejan del fondo, como que obstaculizan también las oportunidades que el país puede tener en estos espacios internacionales, ¿no? Y además que con una reforma tributaria como la que está promoviendo el país ahora, o por lo menos el gobierno, si bien hay cosas positivas que se le pueden reconocer al proyecto, como el debate, por lo menos con el sector privado, se centra en la competitividad que el país puede tener afuera y cómo esa reforma le resta competitividad al país. Entonces, la conjugación de estos factores, o sea, el débil Estado de Derecho y obviamente el débil Estado de la democracia, con una reducción de los niveles de competitividad del país, probablemente nos hacen todavía relevantes políticamente para fuerzas hegemónicas, pero no necesariamente nos hace competitivos en términos económicos y tampoco en función del estado de la democracia, porque si uno revisa pues estos estudios internacionales, a Honduras la colocan muy cerca de, no necesariamente Venezuela y Nicaragua, que de alguna manera el debate, o sea, el cómo se usa a estos dos países para compararlo con Honduras, va un poco de la mano con la percepción que se tiene del gobierno y la cercanía con la izquierda latinoamericana. Nos, en estos índices internacionales nos sitúan muy cerca de Haití, por ejemplo. O sea, en realidad el Estado y la democracia impide que el país pueda ser realmente competitivo y que pueda ser un interlocutor en materia democrática en el mundo, ¿no? Más bien nos vemos necesitados de ayuda, pero los actores políticos nacionales deslegitiman a los actores internacionales. Entonces, de alguna manera nos vemos aislados también, ¿no? Bien, Rafael, te agradezco y algo que quieras agregar.
No, creo que por lo menos con las preguntas, de alguna manera se procura tener una imagen integral del país, ¿no? Yo, por lo menos insisto en que mientras la cultura política, viniendo de partidos políticos como actores importantes en construir esta cultura, no cambie, probablemente podemos tener debates en función de algunas iniciativas importantes que pueden incidir en el funcionamiento del Estado ahora, pero en el largo plazo será muy difícil avanzar a una democratización real del Estado, ¿no? Entonces creo que eso siempre es importante tenerlo en cuenta en ese tipo de conversaciones.